El miedo es un asesino mental. Es importante considerar que si no podés recordar a Dios obrando en tu pasado, obrando en tu vida, entonces no podés encarar con seguridad el futuro. Ejemplo de esto es el pueblo de Israel, que olvidó de dónde Dios lo sacó y no pudo enfrentar el futuro. Sabes que muchas veces la gente no puede deshacerse de su pasado. Sabes que repite, de hecho, los errores una y otra vez en su vida. Y querés saber por qué. ¿Por qué sucede esto? Porque eligen tomar una decisión. Y la decisión no es acertada. Y es una decisión basada en los miedos, basada en patrones del pasado. Si tenés miedo a las alturas, entonces te mantenés por lo bajo. Si tenés miedo a la gente, te mantenés solo. Si tenés miedo al fracaso, entonces ni siquiera intentás hacer algo especial con tu vida. Por eso creo que muchas veces vemos tanta mediocridad en amistades, en personas que con sus carreras, con sus matrimonios, no intentan nada nuevo. No creo que sea porque no haya objetivos, ni sueños, ni por vagancia, sino por miedo. Por eso en esta sesión queremos hablar de cómo encarar con coraje y no con miedo nuestra vida. Cómo abrazar lo desconocido. Y vamos a basarnos en la historia de un joven llamado Daniel. Una vida de aventura que ha vivido Daniel. Y tiene una gran enseñanza para nosotros, porque no podemos jugar toda nuestra vida a lo seguro. Necesitamos coraje para caminar y dar pasos que a veces no conocemos. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo con nosotros, guiándonos a través de esos caminos. Si esperar tener todos los problemas de la vida resueltos, en realidad vas a esperar toda la vida. La vida trae incertidumbre, muchísima incertidumbre. A veces pasa que nos encontramos en la vida como siguiendo un GPS y queremos ver todo el mapa cuando el GPS nos dice dónde doblar la próxima esquina. Y luchamos con eso. A mí me pasa de que quiero ver todo, cómo llegar al destino final, pero el GPS me indica solo cómo doblar la próxima esquina. Con Dios muchas veces pasa lo mismo. Dios no nos revela toda la película de nuestra vida. Simplemente nos permite ver el próximo paso a dar y nos pide que confiemos en Él. Muchas veces frente a esta situación nos sentimos paralizados. Tenemos preguntas, muchas preguntas. Cuando a lo mejor tu pregunta es ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo tendré un trabajo mejor? ¿Cuándo estaré mejor de salud? ¿Cuándo podré librarme de esta adicción? ¿Cómo podré encarar determinados problemas financieros? Y lo único que vemos es un pasito que podemos dar. Confiar en Dios es fundamental y abrazar la incertidumbre en esa confianza también lo es. Debemos creer en la provisión de Dios, creer en las promesas de Dios, creer en el poder de Dios. La historia que más nos muestra este ejemplo es la historia de Daniel, un joven llevado cautivo de la ciudad de Judá a Babilonia. Nabucodonosor, rey entonces, quería tener a estos jóvenes judíos, en el cual participaba Daniel, los tenían como una oportunidad para reentrenarlos, para meterles el chip de sus leyes, de su cultura, de su reinado, transformarlos. Sin embargo, Daniel no accedió a esa voluntad que tenía el rey. Además, sus compañeros empezaron a celarlo, a hacerle trampa, convencieron al rey de armar una ley y quien la violara que tenga un castigo tremendo, ser comidos por los leones. Intimidatorio, ¿no es cierto?
Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? En Daniel capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel se enteró de la publicación de un decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel sabía que si seguía orando, lo agarrarían, pero no tuvo temor. Confió en Dios por encima de lo que estaba escuchando. Lo tomaron y lo llevaron a la fosa. El punto de la historia no es la fosa en donde terminó estando Daniel y los leones en esa fosa, sino que el punto de la historia es lo que hacía cada día Daniel, ejercitando coraje que usó en el momento de dificultad. Él hizo lo que sabía hacer y lo que hacía cada día de su vida. Simplemente confiar que el Dios creador del universo estaría dispuesto a protegerlo. Debemos vivir la vida con esta expectativa, la expectativa de que siempre estamos con Él. La gente que es guiada por Dios para alcanzar tantas cosas para Dios no es la que más pregunta cuál es el propósito de mi vida, Dios, enséñame tu voluntad, sino que son aquellos que no tienen tiempo para tantas preguntas, sino que están capturados por esa intimidad con Dios, escuchando su voz, queriendo alinearse a su voluntad, y ya la voluntad que tenemos está escrita. Es la primera voluntad de Dios, lo que está en la palabra. Muchos de nosotros somos como aquellos que quieren ver todo el mapa de GPS. Y si no nos movemos, nos quedamos parados ahí. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Un cristiano, cuanto más madurez tiene, más incertidumbre está teniendo, porque más confía en Dios, en los pasitos que tiene que dar, sin conocer absolutamente todo el mapa que está viendo Dios. ¿Acaso creemos que el apóstol Pablo no tenía incertidumbre cuando buscaban matarlo, apedrearlo, cuando se estaba hundiendo con el barco ahí en el océano, cuando lo llevaban de una ciudad a otra, o Pedro y Juan tenían consultas y intrigas y miedos cuando eran llevados a prisión, cuando los discípulos predicaban también, pero no se llenaban de preguntas? Ellos obedecían la voluntad de Dios, tenían intimidad con Dios. Cuanto más espiritualmente maduros estamos, menos certeza estamos requiriendo de parte de Dios. Simplemente confiamos y avanzamos. Quisiera que pensemos y meditemos un poco en esto. Quisiera cerrar esta sesión recordando una escena de una película famosa de Indiana Jones. El protagonista tenía que saltar y caminar por una senda que mientras él caminaba se iban formando y él seguía adelante. Yo creo que así es la fe. Aunque no conozco la foto final, aunque no conozco el mapa completo, confío en el Señor mientras estoy dando pasos en la vida. Tenga dificultades o no tenga dificultades, confiando en la palabra de Dios, que además nos dice: no dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Qué te parece si podés compartir esto con el grupo? Si podés dar ejemplos de cómo está tu intimidad con Dios, qué es lo que haces en tu día a día, qué es lo que sentís que haces bien, qué es lo que sentís que falta en tu vida y cómo podrías de aquí en adelante fortalecerte más en el Señor. Gracias por escucharme.